Hola amigos, y gracias por venir a Somos Uni. En esta oportunidad aprenderemos a resolver un problema muy sencillo de dinámica. Una masa de 1 kilogramo realiza un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado sobre un piso sin fricción bajo la acción de una fuerza constante F, que hace un ángulo de 53 grados con la dirección del movimiento. Si se sabe que la aceleración es de 3 metros por segundo al cuadrado, hallar el módulo de la fuerza aplicada. Como primer paso, identificaremos cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. F, fuerza externa que actúa sobre bloque. Peso, resultado de la masa por la gravedad. Normal, reacción del piso. Estas son las tres fuerzas que actúan sobre el bloque. El paso 2 será hacer un dibujo de cuerpo libre con las fuerzas que hemos identificado. En el dibujo de cuerpo libre se puede observar que la fuerza F hace un ángulo θ con la horizontal. Entonces tenemos que descomponer la fuerza F. Paso 3. Descomponer las fuerzas sobre los ejes X e Y. F se descompone en sus componentes cartesianos. F seno de θ en el eje Y, F coseno de θ en el eje X. El peso ya se encuentra en el eje Y. La normal ya se encuentra en el eje Y. En el cuarto paso analizaremos qué tipos de movimientos se realizan en el eje X y el eje Y cómo intervienen las fuerzas en ese movimiento. Por dato del problema sabemos que el móvil se mueve a aceleración constante sobre el eje X, pero sobre el eje Y no existe movimiento. Entonces tenemos dos casos, movimiento acelerado en el eje X y equilibrio en el eje Y. En el eje X solamente actúa una fuerza, F coseno de θ, que es la causante de la aceleración en el móvil. En este eje se estaría cumpliendo la segunda ley de Newton, la fuerza resultante igual a la masa por la aceleración del móvil. En el eje Y no existe movimiento, por lo tanto se encuentra en equilibrio. Esto quiere decir que F seno de θ más el peso es igual a la normal. Dicho de una manera más sencilla, las fuerzas que apuntan hacia abajo son iguales a las fuerzas que apuntan hacia arriba. Paso 7. Es la parte matemática del problema. Consiste en reemplazar los datos en las dos ecuaciones que hemos tenido. En el eje X tenemos F seno de θ más la masa por la gravedad igual a normal. En el eje X tenemos F coseno de θ igual masa por aceleración. Escogeremos convenientemente qué ecuación resolver para encontrar el problema. A nosotros nos conviene resolver en el eje X.